Bendiciones a todos, amados hermanos. Estamos listos para esta nueva transmisión. Vamos a hablar con el Señor, le vamos a dar gracias y le vamos a rogar que Él nos hable en esta hermosa mañana. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor, y mis hermanitos que ya están listos para escucharte. Señor, abrimos nuestra palabra, nuestra Biblia, la Escritura, para que tú nos hables, Señor, y nuestros oídos también, nuestro corazón. Padre Santo, gracias por este hermoso día que tú nos das. Señor, sea de mucha bendición esta palabra, se quede guardada en el corazón de mis hermanitos. Guíanos a toda la verdad con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy corresponde la cita de Marcos, capítulo 5, a partir del verso 21, y se titula esta transmisión, Cree solamente. Dice así la palabra de Dios, hermanitos. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y lo rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Gloria a Dios. Aquí, hermanitos amados, en este pasaje están aunadas dos historias acerca de los milagros del Señor Jesús. Y en primer lugar se menciona a este hombre llamado Jairo. Él, hermanitos amados, dice en el verso 22, en la última parte, que se postró a sus pies. Debemos de entender, hermanitos, para poder ver la magnitud de cómo la gente lo admiraba, y cuando él, hermanitos, manifestaba su poder, sus milagros, la gente, hermanitos, también se humillaba. Claro que había gente opuesta, pero los que creían en él lo hacían de tal manera, hermanos amados, que eran capaces de mucho. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que se postró a sus pies, hermanitos, así como nosotros, bueno, hablando en lo terrenal, lo natural, un mexicano no se postraría ante un hombre, ante un humano, menos, hermanitos, un judío. Un judío, hermanitos, jamás se postraría ante un hombre. Pero entendemos cómo, hermanitos, la gente que sí creía en él, hermanitos, era capaz de esto. Un judío, hermanitos, no se postra ante un hombre, pero reconocían que él era más. Muchos le conocían como profeta, otros como rabino, otros pensaban que era Elías, otros que pensaban que era un profeta antiguo resucitado. Por eso hasta un día les preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y hermanitos, bueno, la gente sí llegaba a creer a este grado de postrarse a sus pies. Era un hombre, dice la palabra, un alto dignatario de la sinagoga. Dice que se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Desde el inicio, hermanitos, este hombre llamado Jairo denotaba fe, una confianza que el Señor Jesús tenía poder. Decía: ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Él mismo reconocía que ya iba a morir su hija, que estaba agonizando. Y hermanitos amados, de ver, de escuchar principalmente, tenía la gente aliento para creer que el Señor Jesús podía hacer algo. Imagínense, hermanitos, siendo que vino en forma de hombre, el Verbo se hizo carne y tenía mucho poder. Imagínense ahora que ya tomó todos sus atributos de Dios. No hay nada imposible para él. Ahora dice la Escritura, verso 24, fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Y aquí comienza la historia segunda con esta mujer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco su manto, seré salva. Oh, hermanitos, hermanos amados, esta mujer, bueno, lo hemos analizado en otras ocasiones, la valentía que ella tenía. Y hermanos amados, Dios no la desechó, no la rechazó, el Señor Jesús no la rechazó, porque legalmente ella no podía ni estar entre la multitud, ni tocar a la gente, y mucho menos tocar al Señor Jesús, porque ese malestar que ella tenía en cuanto al flujo de sangre, ritualmente, hermanitos, la hacía impura. Una mujercita, hermanitos, en la antigüedad, cuando tan solo estaba en su periodo, no podía tocar nada. Todo en donde se sentaba, lo que tocaba, quedaba inmundo. Hermanitos amados, y si un siervo de Dios, levita, sacerdote, que ministrara en el templo, tenía contacto con algo impuro, ya no podía ministrar las cosas santas, su oficio, hermanitos, de sacerdote o levita dentro del templo de Dios o tabernáculo. Hermanos amados, todo por tocar algo inmundo. Y lo que ella tenía la hacía inmunda o impura. Entonces, hermanitos, ella no podía entrar al templo, no podía ofrecer sacrificios, ofrendas, buscar a Dios. Y hermanos amados, no podía tocar a las personas, porque así como el leproso también era inmundo y aparte contagioso, también ella, hermanos amados. Pero ella tuvo el atrevimiento de tocar su manto. Pero hermanos amados, esto tuvo que llevarse a cabo de cierta manera. ¿Por qué? Porque estaba entre tanta multitud. El Señor Jesús iba avanzando. Ella no podía inclinarse delante de él. Ella no pensaba decirle: maestro, sálvame o sáname. Hasta se veía imposibilitada de hablar, porque cuando ella hablara, lógicamente el Señor Jesús le iba a preguntar: ¿qué quieres que te haga? Entonces ella tenía que responder: bueno, tengo flujo de sangre, sáname. Iba, hermanitos amados, ella misma a ser desechada por los que la oyeran, y temía que también el Señor Jesús la desechara. ¿Por qué? Porque era conocido como profeta. Tocar a un profeta y, hermanitos, hacerlo impuro ritualmente, también conllevaba que él no pudiera ejercer. Era algo, hermanitos, tan embarazoso, tan difícil, que no era sencillo que ella, como cualquier otro caso, se acercara y pidiera algo. ¿Por qué? Porque era ilegal, era, hermanos amados, penado, era algo que le iba a causar muchos problemas. Incluso, hermanos amados, si una persona en la antigüedad causaba que un siervo de Dios, como sacerdote o levita, quedara inmundo o impuro, también corría el riesgo de ser apedreada. Entonces, hermanitos, ¿cómo acercarse? ¿Cómo esperar un milagro sin poder hablar lo que tenía? Pero ella pensaba, hermanitos, dice la palabra, verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué oía hablar? ¿Qué decían? Oh, hermanitos, ellos todavía no lo conocían declaradamente como nosotros, que Él es el Santo Hijo de Dios. Pero cuando oía hablar, la gente le decía: mira, un profeta, mira, un rabino, mira, su nombre es Jesús, Yeshua, que equivale, hermanitos amados, a Salvador. Mira, se ha levantado un Salvador, un profeta, un maestro, alguien tan poderoso, tan santo. Y la gente, hermanitos, sí creía en el poder de los profetas. Ellos mismos, Israel, hermanitos, se desarrolló siempre al lado de profetas. Y bueno,
Cuando oían hablar, Él, mira, levanta paralíticos, Él limpia leprosos, Él da vista a los ciegos. Entonces ella dice, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice, por detrás, entre la multitud y tocó su manto. Hermanitos amados, no parada, no caminando, se da a entender, en otra parte menciona el borde de su manto, o sea, hasta abajo. Para esto tenía, hermanitos, como nosotros le llamamos, que gatear. Ella tenía que gatear y acercarse, hermanitos. Y la multitud tal vez le pisaba por aquí, le pisaba por allá. A ella también, la apretaba también. Pero ella dice el 28, porque decía, si tan solo toco su manto, seré salva. Ella tenía fe en su interior, decía, si solo toco su manto. Ya no le puedo decir, no le puedo contar lo que yo tengo. Es penoso, es vergonzoso, es impuro. ¿Qué podría hacer Él por mí si yo le cuento? Y yo no puedo estar entre la multitud que me aprieta queda impura. También me van a reclamar. ¿Puede usted imaginarse, hermanitos, qué condición tan triste de que no puede decir lo que tiene porque la gente la desecharía y hasta la regañaría, como diciendo, ¿por qué, sabiendo que tienes este malestar, estás en medio de nosotros haciéndonos impuros también? ¿Por qué eres así, hermanitos amados? Era muy difícil. Pero dice el verso 29, inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Hermanitos, es que así es el Señor Jesús. Solamente de tocarlo, Él irradia, emana poder. De su interior fluye poder. Él es todo poder. Él es amor. Él es santidad. Él es poderoso. Aunque Él, hermanitos, no daba la orden, como en otras ocasiones, sé sano, sé limpio, levántate, vive. Hermanitos, nada más su propio ser, su propio cuerpo irradiaba poder. Así es el Señor. El verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. O sea, le preguntaban, mira, todos te aprietan, como que alguien te ha tocado, todo el mundo te está tocando. Verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Ya ve usted, hermanitos, ¿por qué temía? ¿Por qué temblaba? Porque había tenido el atrevimiento de tocarlo cuando ella estaba impura. Así vivían los judíos, hermanitos, porque habían recibido la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaban todos esos reglamentos de lo que era impuro y lo que los hacía impuros. Bueno, dice la Escritura, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Ella, claro que tenía miedo, hermanitos, pero tuvo que decir la verdad, ya que se vio descubierta. Tuvo que confesar, yo te toqué. Ella sabía, no debía de hacerlo, pero te toqué. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Note usted, hermanitos, y le pido, hermanos, abra su corazón y conozca al Señor Jesús a través de la Escritura. Él es más que bueno. Aunque aquí en la tierra, Él no permitía que le llamaran maestro bueno, como aquel joven rico le dijo maestro bueno. Y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Bueno,
Pero lo que vemos, hermanitos, Él no se glorificaba a sí mismo, pero ¿cómo actuaba? Con bondad. Hermanos, a veces nosotros no hemos sido tan buenos. Hemos causado que la gente se incomode, se intimide, porque a veces no tratamos bien. A veces, hermanitos, maltratamos o confrontamos. Esta mujercita no fue confrontada, como diciendo, ahora te reclamo lo que hiciste, o por qué lo hiciste, como hermanitos amados, avergonzándola públicamente. No, el Señor nunca hizo algo así. Él le llamó hija, tu fe te ha salvado. Imagínense con qué bondad, con qué cordialidad, con cuánto respeto, con cuánto amor, con cuánta amabilidad le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Qué quiere decir vete en paz? No hay ningún problema. Esto te iba a acarrear muchos conflictos, pero vete en paz. No hay problema conmigo. A mí no me has afectado en nada. Dice, y queda sana de tu enfermedad. Todo esto, hermanitos, la fe de ella ahora iba en paz, sin problemas, y sana de la enfermedad. Así es el Señor. Él atiende al humilde. Él, hermanitos, no desecha el corazón contrito y humillado. Él nos trata bien. A veces nosotros reaccionamos con la gente, hermanitos, regañándola, causándole malestar, reclamo, porque sentimos que tenemos el derecho de hacerlo por lo que han cometido. Pero el Señor Jesús, Él, hermanitos, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Note su amor, su amabilidad, su respeto. No menospreció, no sobajó, no humilló, no avergonzó, no publicó, hermanitos, sino que la trató muy bien. Y ella se fue, y claro, hermanitos, que se fue amándolo. Porque ¿quién nos trata así, hermanos? Solamente Él es capaz de tratarnos así. Él no nos sobaja, Él no nos humilla. Claro, al altivo, hermanos amados, el que se exalta será humillado, pero pues a veces uno mismo desencadena la reacción, lo detona. No es el Señor siempre, sino uno mismo, hermanos, causa la vergüenza y la confusión por lo que uno hace. Pero el Señor no maltrata, hermanos, no maltrata. Así trate usted bien a sus hermanitos, trate bien, siervos de Dios, traten bien a las ovejitas, son de Cristo, y el Señor Jesús nos ha enseñado cómo se debe de tratar a las personas. Muy bien, verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Imagínense, hermanitos, escuchar palabras tan fuertes. Tu hija ha muerto. Y luego hay otra palabra. Allí está el Señor Jesús y interviene y dice, no temas, cree solamente. Hermanitos, ¿qué conlleva que a alguno le digan, ha muerto tu ser querido? Y hermanitos, en este caso su hija, no menciona que tuviera más hijos, hermanos amados, sino que era hija única. Y él decía que pues viniera a sanarla, que viniera, pusiera sus manos el Señor y ella iba a ser sana, salva. Pero ahora hay palabras que dicen ya no más, ya murió. Y hermanitos, pero ¿por qué tenía que hablar así el Señor? Para darnos a nosotros esperanza.
En cualquier caso, hay un argumento, hay un hecho, hay un veredicto. Pero el Señor también nos puede responder: no temas, cree solamente, no temas. Pero uno podría argumentar: Señor, ¿pero qué no voy a temer si ya está hecho? Ya se acabó, esto ya está destruido, ya murió. ¿Qué es lo que me dices que no temas, que creas solamente? Oh, hermanitos, es que va a haber una intervención de Dios. Dios interviene, hermanitos, y más cuando se lo rogamos. Él interviene. ¿Para qué? Para gloria suya y por amor de uno y amor de su nombre también. Entonces el verso 37 dice: y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Estos tres muy continuamente, hermanitos, los llamaba, aunque eran 12, pero ellos tenían un poquito más de contacto con más frecuencia. Pedro, Jacobo y Juan, o sea, Johanan. 38. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Había, hermanitos, llanto. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Él no estaba de acuerdo, hermanitos. La gente estaba reaccionando naturalmente, pero él no estaba de acuerdo. Los del mundo pueden actuar de una manera, hermanitos, pero usted tiene que oírlo a él, mirarlo a él y hacerle caso a él. Entonces, hermanitos, él dijo: la niña no está muerta, sino dormida. Y en verdad, hermanitos, sí había muerto. Esa es la verdad, la realidad práctica. Sí había muerto. Pero el argumento espiritual, hermanos amados, lo que él está diciendo: si alguien duerme, es que va a despertar, no hay ningún problema. Así hablaba él. Y como dice Hebreos, él llama a las cosas que no son como si fuesen. También el libro de Romanos, que llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, para él no era un problema, hermanitos, sin remedio. Para él no era un hecho sin vuelta atrás, sino que todo podía cambiar, porque para el que cree todo le es posible, dijo en otra ocasión. 40. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. A veces es necesario sacar a los que se burlan, a los que no creen, para no estar haciendo un show. Ellos están mirando. No, el Señor no satisfacía curiosidades, ni hacía espectáculos. Él hacía las cosas por amor. Dice, hermanitos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. O sea, los 3 discípulos que llevaba también entraron. Dice, entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Ya la gente, hermanitos, estaba dispuesta para un entierro, y ahora ahí andaba la pequeña de 12 años caminando. Pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo que le dieran de comer a la niña. Así es el Señor Jesús, maravilloso, admirable, poderoso. Este Señor Jesús que vino aquí y anduvo entre los hombres, hermanitos, es el mismo que está en nuestro corazón. Es el mismo que está a la diestra del Padre y oye las oraciones. Es el mismo mediador entre el Padre y nosotros. Tiene el mismo poder, hermanitos. Este Señor Jesús es al que le rogamos, pedimos al Padre en su nombre, es al que adoramos y es a quien servimos. Así es el Señor Jesús. Oramos al Señor. Padre Dios, muchas gracias por nuestro Señor Jesús. Él es maravilloso.
Él es santo, Él es poderoso. No hay imposibles para Él. Lo mismo es para el Señor sanar, limpiar una lepra, levantar un paralítico, resucitar un muerto, sanar a una mujer con flujo de sangre. Lo mismo da para el Señor callar al viento y al mar, caminar sobre el agua, multiplicar panes y peces para 5,000 hombres, convertir el agua en vino, echar fuera a legiones de demonios. Para el Señor no hay nada imposible. Padre Santo, gracias por enviarnos a tu Hijo Jesucristo. De tal manera nos amaste que nos has dado a tu Hijo unigénito, para que todos los que creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Hoy te declaramos, también nosotros podemos postrarnos ante ti. Creemos en nuestro Señor Jesús. Muchas gracias por mis hermanitos. Gracias por mis hermanitas. Señor, ellos aprenden a amar, a ser cordiales, a tratar bien a las personas. Señor, mi Dios, y aprenden, como dice tu palabra, cree solamente. No hagas otra cosa, solamente cree. Cree solamente. Señor, nosotros también creeremos toda nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en nosotros. En ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si no ha sonado la trompeta del Señor todavía, le esperamos el martes a las 5 de la mañana. Amén.